Bueno, ahí inició la grabación. Vamos a explicar en este videíto los segmentos y puntos notables de un triángulo, ¿sí? Supongamos que tenemos un triángulo, para eso necesitamos 3 puntos no alineados y los vamos a unir a través de los segmentos, ¿sí? Bueno, el primer segmento notable de un triángulo son las alturas, ¿sí? Cada triángulo tiene 3 alturas. Una altura de un triángulo es un segmento que va perpendicular desde un vértice al lado opuesto. Supongamos que el vértice sea C, el lado opuesto es el segmento AB, o la recta que lo contiene. Entonces, voy a trazar la recta que pasa por los puntos A y B y voy a trazar una recta perpendicular desde el punto C a la recta AB. Esta recta perpendicular nos va a indicar, cuando se interseca con la recta AB, el otro extremo de la altura, ¿sí? Ustedes tienen que recordar que una altura es un segmento, no una recta, ¿sí? Acá la vamos a pintar con color para que quede bien clarito cuál es la altura a la que me estoy refiriendo. A ver dónde está acá la intersección entre dos objetos. ¿No está en la parte de puntos, profe? Hoy nunca lo encuentro, siempre se me pierde. Está acá. Si yo le pido a GeoGebra que me dé la intersección entre la recta AB y esta recta perpendicular que trazamos, me va a indicar el punto D. Así vamos a poder trazar el segmento que une el punto C con el punto D, ¿sí? Lo vamos a pintar de color rojo para que muestre, ¿sí? De color rojo una de las alturas del triángulo ABC que corresponde al Profe, se lado trabó AB. la grabación. Ah, Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, les decía que pintaba con rojo el segmento CD para indicar cuál es la altura del triángulo ABC que corresponde al lado AB, ¿sí? Si bien nosotros para trazar la altura utilizamos rectas, la altura se define como un segmento, por lo tanto es el segmento CD, no ninguna de las dos rectas que utilizamos para trazarlo, ¿sí? Bueno, si quisiéramos trazar las otras alturas del triángulo, tenemos que hacer lo mismo. Voy a ocultar esas dos rectas, ¿sí? Voy a trazar la recta que pasa por C y por B, y ahora voy a construir la recta perpendicular a la recta CB que pasa por el punto A. Bien. Otra vez voy a pedir la intersección entre estos dos objetos, es decir, entre la perpendicular que construí y la recta CE, y voy a encontrar el segmento AE, que es la altura del triángulo ABC, que corresponde al lado CB, ¿sí? Lo vamos a pintar de color rojo para que ustedes vean todas las alturas, las 3 alturas del triángulo van a aparecer de color rojo. Bien, ahí hemos trazado 2 alturas del triángulo ABC, nos queda construir la tercera altura. Bien. Ahora, si trazamos la perpendicular a esta recta que pasa por el punto B y
Pedimos la intersección entre esas dos perpendiculares. Es el punto F. Y trazamos el segmento que corresponde a la tercera altura, que es el segmento BF. Bueno. Lo vamos a pintar también de color rojo para diferenciarlo. Y vamos a ocultar las rectas que ya no las necesitamos. Como pueden ver ahí tenemos el triángulo ABC donde se han trazado las tres alturas. Que en este caso el triángulo ABC es un triángulo acutángulo. Fíjense, si yo varío, por ejemplo, el ángulo A, ¿sí? Y hago que el ángulo A sea un ángulo recto, van a poder observar que las tres alturas se intersecan en el punto A, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos un triángulo obtusángulo, es decir, el ángulo A es obtuso, fíjense que las tres alturas, ¿sí?, ya no quedan dentro del triángulo, ¿no es cierto? Bueno, el punto donde se intersecan las tres alturas de un triángulo, o las rectas que contienen a las alturas, ¿sí? Esas son las rectas que contienen a las alturas. Las voy a mostrar, ¿sí? Fíjense, cuando el triángulo es acutángulo, el punto de intersección de las tres alturas, cuando es obtusángulo, el ángulo A es obtuso, lo hago bien obtuso, ustedes pueden ver que el punto de intersección de las rectas que contienen a las alturas queda fuera del triángulo, ¿sí? Ese punto donde se intersecan las tres alturas de un triángulo, sea cual sea el triángulo, siempre va a suceder que las tres alturas se van a intersecar. Tiene un nombre que lo llamamos el ortocentro. ¿Sí? En este caso, el GeoGebra le pone como nombre, a ver, la letra G. Pero el ortocentro suelen los libros nombrarlo con la letra H. No importa la letra que utilicemos, lo importante es que ustedes sepan que el ortocentro de un triángulo es la intersección de las tres alturas, ¿sí? Y que las alturas son los segmentos que están pintados de color rojo, ¿sí? Lo que está con negro son las rectas que contienen a las alturas del triángulo, ¿sí? Cada triángulo va a tener siempre tres alturas. Bueno. El otro segmento notable el otro segmento notable que vamos a definir es el de mediana de un triángulo, ¿sí? Si nosotros tenemos un triángulo cualquiera, ABC, la mediana de un triángulo se va a definir como un segmento que une cada vértice con el punto medio del lado opuesto. ¿Sí? Para construir el punto medio de cada lado del triángulo, si lo hacemos sin el GeoGebra, hay que trazar la mediatriz de cada lado. Acá el GeoGebra me da la opción de utilizar la herramienta que se llama medio o centro. Yo selecciono el segmento, me construye el punto medio. Si lo tuviéramos que hacer con la regla y compás, al trazar la mediatriz de cada lado, encontramos el punto medio. Bien. Ahora, la mediana dijimos que se definía como un segmento que va del vértice al punto medio del lado opuesto. Entonces, CE es una mediana del triángulo ABC. BD es otra mediana del triángulo ABC y AF es otra mediana del triángulo ABC. Cada triángulo tiene tres medianas, ¿sí? Las tres medianas siempre se van a intersecar en un único punto que lo llamamos baricentro. Ahí les aparece el punto G. Fíjense que si nosotros variamos los ángulos del triángulo, ahí tendríamos un triángulo ABC acutángulo. Si yo muevo el punto C, hago variar el ángulo A y los otros ángulos también. Por ejemplo, si el triángulo es rectángulo, la mediana sigue estando en el interior del triángulo, si es obtusángulo también.
Por lo tanto, el baricentro va a estar siempre en el interior del triángulo, sea cual sea el triángulo. ¿Sí? Otro punto notable que nosotros tenemos es el circuncentro. ¿Sí? El circuncentro es la intersección de las tres mediatrices del triángulo. Acá voy a borrar las medianas y el baricentro, ¿sí? Me quedaron los puntos medios. Si trazamos la mediatriz de cada lado del triángulo, ustedes saben que la mediatriz de un segmento es perpendicular y pasa por el punto medio, ¿sí? Entonces ahí tengo una mediatriz. Acá tengo la mediatriz del lado AB y acá tendré la mediatriz del lado CB. Bien, esas tres mediatrices se intersecan en un punto notable que llamamos circuncentro. El circuncentro lo vamos a generalmente nombrar con la letra O, ¿sí? Bueno, acá GeoGebra le pone otro nombre, no importa. Lo importante... Perdón, profe, disculpe una consulta. Sí. Escucho. ¿El baricentro cuál era? La intersección de las tres medianas. Y siempre queda en el interior del triángulo. Ah, perfecto. Bien. Ahora estamos con el ortocentro, que es la intersección de las tres mediatrices. Todas esas definiciones las tienen escritas ahí en el aula virtual. El circuncentro nos va a permitir a nosotros trazar la circunferencia circunscrita del triángulo. La circunferencia circunscrita es una circunferencia que tiene centro en el circuncentro y pasa por los tres vértices del triángulo. Entonces, una vez que tengo el circuncentro, construyo una circunferencia con centro en H, que es nuestro circuncentro, y el radio va a ir desde H a cualquiera de los tres vértices. Como pueden ver ahí, tenemos un triángulo acutángulo con su circunferencia circunscrita. Si el triángulo es rectángulo, fíjense que el circuncentro coincide con el punto medio de la hipotenusa. Y si el triángulo es obtusángulo, el circuncentro ya queda afuera del triángulo, ¿sí? En el exterior. Bien. Siempre a cualquier triángulo le vamos a poder trazar la circunferencia circunscrita, ¿sí? Por tres puntos no alineados pasa una única circunferencia, cuyo centro es el circuncentro, que es la intersección de las tres mediatrices. ¿Estamos hasta acá? Bien. El otro punto notable que vamos a definir es el incentro. El incentro de un triángulo es el punto donde se intersecan las tres bisectrices. Ustedes saben que un triángulo tiene tres ángulos, ¿no? Si a cada ángulo, por ejemplo el ángulo A, le trazamos la bisectriz, al ángulo B le trazamos la bisectriz, y al ángulo C le trazamos la bisectriz, las tres bisectrices se van a intersecar en un punto que lo llamamos incentro. ¿Sí? Generalmente lo representamos con la letra I, que acá nos coincidió con la letra que asigna GeoGebra, el incentro. Bien. Fíjense que si el triángulo es acutángulo, el incentro queda en el interior. Si es rectángulo, obtusángulo, siempre el incentro va a estar en el interior del triángulo, sea cual sea el triángulo, ya que las bisectrices van a intersecarse en el interior del triángulo. La circunferencia inscrita nos va a el incentro nos va a permitir trazar la circunferencia inscrita. ¿Sí? La circunferencia inscrita de un triángulo
tiene su centro en el incentro, ¿sí? Y el radio es perpendicular, ¿sí?, a cualquiera de los tres lados. Entonces, para encontrar el radio de la circunferencia inscrita, voy a tener que trazar una recta perpendicular a cualquiera de los tres lados, por ejemplo, una recta perpendicular al segmento AC que pase por el punto I, ¿cierto? Si marcamos ahora la intersección entre esta perpendicular y el lado AC, tenemos el punto J, vamos a obtener el segmento IJ, voy a pintar de color verde, que es el radio de la circunferencia inscrita del triángulo. Bien. Puedo ocultar ahora esa perpendicular que la utilizo para la construcción, ¿sí? Porque la circunferencia inscrita tiene un único radio, ¿sí?, que es la distancia perpendicular desde el incentro a cualquiera de los tres lados, ¿sí? Fíjense, si ustedes trazan la perpendicular desde el incentro al lado BC, va a medir lo mismo que IJ. Y si trazan la perpendicular desde el incentro al lado AB, también va a tener la misma medida que IJ, porque justamente es el radio de la circunferencia inscrita. Esto lo vamos a ocultar. Y ahora, si yo le pido a GeoGebra que me trace la circunferencia con centro I que pase por J, fíjense, tenemos la circunferencia inscrita. Se dice que la circunferencia inscrita es tangente a los tres lados del triángulo porque va a intersecar a cada lado del triángulo en un único punto. Fíjense, voy a pedir la intersección entre la circunferencia inscrita y el lado BC, me da un único punto. Entre la circunferencia inscrita y el lado AB, y me da un único punto. ¿Sí? Todo triángulo se le puede construir una circunferencia inscrita y circunscrita. A ver, ahí que se me ha marcado otro punto. Ese lo marqué sin querer. Bueno, fíjense, si nosotros variamos, o sea, muevo sobre el GeoGebra los vértices del triángulo ABC, si el triángulo es rectángulo, tiene una circunferencia inscrita, si es obtusángulo también, ¿sí? Todo triángulo tiene una única circunferencia inscrita y una única circunferencia circunscrita. Para que recuerden, la circunferencia inscrita es la que está dentro y circunscrita afuera. La circunferencia inscrita es tangente, es decir, toca cada lado del triángulo en un único punto. En particular, si yo trazo el radio que va desde el incentro al punto de tangencia, ¿sí?, van a ver ustedes que el ángulo que forma es de 90 grados. Si le pido acá a GeoGebra que me marque el ángulo, por ejemplo, el ángulo AMI, van a ver que es de 90 grados. Lo mismo si pido que me dé la medida del ángulo CJI, 90 grados, y el ángulo BKI también mide 90 grados. Es decir, que el radio de la circunferencia inscrita en el punto de tangencia es perpendicular a cada lado del triángulo. ¿Sí? Con esto voy a detener la grabación y puedo atender las preguntas que me hagan.